para que posteriormente ustedes si quedan con alguna duda, entonces puedan ir a revisarlo. Listo, como les decía, para el día de hoy les preparé una presentación acerca del uso del multímetro. Entonces vamos a ir revisando detalladamente algunos de los conceptos básicos de esta herramienta y en la segunda parte de la sesión vamos a manejar el multímetro, lo vamos a implementar en el Tinkercad. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, algo muy sencillo para ir interiorizando estos conocimientos, estos conceptos. Verifican porfa si están viendo mi pantalla. Pulgar arriba. Sí, Edgar, profe. Fabio, José, Luis. Listo, y Sí, asumo también que el audio está bien, ¿cierto? sí, señor, todo está bien, imagen y audio. Listo, gracias, Nicolás. Listo, entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, tenemos acá un índice, vamos a ver la introducción, componentes, fundamentos teóricos, medición de resistencia, de corriente, de tensión y algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es un multímetro? Siempre nosotros cuando estamos estudiando algún tema, pues tenemos que mirar la parte teórica y la parte práctica a la par. No podemos quedarnos solamente con una de las dos. Entonces, ustedes de pronto ya conocen esta herramienta de medición de parámetros eléctricos. Entonces, vamos a mirar algo de la teoría, algo de los conceptos básicos. Entonces, un multímetro es un instrumento de medición electrónico que combina varias funciones en una sola unidad. Las funciones más comunes son medir tensión, corriente y resistencia. Hay algunos multímetros que tienen unas funciones más avanzadas, por ejemplo, para medir condensadores, para medir transistores, para medir potencia. Entonces, el que vamos a revisar acá es el más elemental, el que nosotros podemos conseguir en cualquier tienda de electrónica, el más económico. Entonces, vamos a revisar ese. Entonces, hay diferentes tipos de multímetros, entre ellos existe el multímetro analógico. Él utiliza una aguja que se mueve a lo largo de una escala graduada. Tiene la característica que es menos preciso que los digitales, pero útil para observar variaciones rápidas en las mediciones. Entonces él detecta acá rápidamente alguna variación, ya sea en corriente, tensión o resistencia. Es muy utilizado en la parte de la enseñanza, en la parte del aprendizaje, como es el caso de nosotros. Entonces, si tuviéramos la posibilidad de acceder a algún laboratorio de electricidad, usaríamos un aparato de estos para darnos cuenta de cómo funcionan, de cómo se hacen las mediciones. Entonces sería más intuitivo para nosotros que pues estamos, los que están viendo pues por primera vez algo de electricidad y para los que ya tienen experiencia, entonces es como un recorderis, pero pues la idea es esa, que este analógico es más utilizado en la parte académica. Tenemos, aparte de ese, tenemos el multímetro digital. Él nos muestra las mediciones en pantalla. Es una pantalla digital. Es más preciso y fácil de leer los datos, porque pues simplemente acá ya nos da un número, simplemente pues lo tenemos que interpretar. En el anterior tenemos que mirar unas escalas. Acá, por ejemplo, podemos ver que hay una escala negra, acá una roja, una azul. Todas esas diferentes escalas, pues hay que saberlas leer. Es un poco más complicado. Acá simplemente pues ya me da el número y, y acá unos pequeños índices. que Depende de lo que yo esté midiendo en este momento, en el momento de la medición. Entonces, como decíamos, es más preciso y fácil que leer. Incluye características avanzadas como retención de datos y autorrango. Entonces, ¿qué quiere decir esto de autorrango? Los más sofisticados, entonces si yo voy a medir corriente, mido la corriente y él ya automáticamente me da un valor. Por ejemplo, me lee 220, 30, 40 miliamperios.
Hay unos que son un poco más de un rango menor, de una gama más baja. Entonces, acá sí tengo que, con esta perilla, ir girándolo de acuerdo al rango de valor que yo vaya a medir. Si es en el rango de los milivoltios, de los voltios, si es si voy a medir tensión alterna, si voy a medir tensión directa, entonces tengo que cuadrar esto manualmente. Entonces, este es el que más que el que uno más utiliza, tanto en la parte de la pedagogía, en la parte de la enseñanza, como en la parte práctica ya de ir a hacer una medición ya sea en la casa o en el trabajo. Entonces, como les decía, él está dividido acá para diferentes mediciones. Entonces, esta perilla la podemos girar tanto a izquierda como a derecha para ir mirando qué es lo que vamos a medir. Entonces, por ejemplo, acá en la parte superior izquierda tenemos la medición de tensión. Entonces acá tenemos la B y tenemos una raya continua y unas rayitas abajo discontinuas. Esto quiere decir que vamos a medir tensión directa. Entonces acá está en el rango de 20 voltios, 200 voltios, 1000 voltios. Acá ya se viene a los 200 milivoltios y ahí hacia abajo. Entonces podemos medir ahí en un rango, por ejemplo, podemos medir los ejercicios que hemos hecho acá, lo podríamos medir con un elemento de este. Es un elemento pues muy básico. Al ser tan básico y de baja gama, si nosotros no lo sabemos manejar como corresponde, pues lo vamos a dañar. Por ejemplo, si vamos a medir tensión, eh, tensión, por ejemplo, la toma de la casa, y yo lo dejo en este rango, pues automáticamente lo voy a dañar, porque la tensión de la casa, como todos sabemos, es una tensión alterna, no es continua. Entonces acá ya se dañó. Los, los multímetros que vienen, los más sofisticados, pues ellos sí tienen unas protecciones, tienen unos fusibles, se daña ahí en el momento y se puede cambiar pues rápidamente. Estos como son de una gama tan baja, pues no traen esas protecciones y ya pues prácticamente que se daña rápido el multímetro. Entonces hay que saberlos utilizar, hay que saberlos manejar. Listo. Entonces acá ya explicamos la parte que vamos a trabajar en el curso, que es la parte de la tensión directa, corriente directa. Pero sin embargo, pues tenemos que conocer los otros parámetros que podemos medir. Entonces acá, por ejemplo, podemos medir la tensión alterna, que es lo que les decía que podemos medir en la casa o en el trabajo. Este, por ejemplo, mide 220 voltios y hasta 750 voltios. Entonces podemos medir tranquilamente esa tensión. Como les decía, entonces es una tensión alterna. Acá en esta parte tenemos la función de corriente, entonces tenemos que ir girando esta perilla y acá tenemos la corriente para medir corriente continua. Acá me da todo el rango de la corriente, entonces podemos medir desde miliamperios hasta amperios. Acá tenemos otras funciones que pues no la vamos a utilizar acá. Acá por ejemplo es para medir señales. Esta parte inferior izquierda tenemos la medición de resistencia. Entonces vemos acá el símbolo del ohmio, como habíamos visto en la primera clase. Entonces por eso es importante tener esos conceptos bien claros de corriente, tensión y resistencia para poder nosotros poder manejar este tipo de herramientas. Pues esta sería la más básica. Acá este circulito azul que ustedes ven, esto es para medir transistores. Entonces acá tenemos transistores del tipo PNP y NPN. Entonces acá también nos dice cuál es la base, cuál es el emisor, cuál es el colector. Entonces esto ya se sale un poquito de lo que estamos viendo acá en el curso. Sin embargo, hay que saber cómo es. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta.
pero chévere, chévere, bacano. Pues, Camilo, le va a silenciar. A veces uno entra a la reunión y se le olvida silenciar el micrófono. Listo. Entonces acá nos dice, selección de modo, girar el selector del multímetro a la posición de resistencia, asegurarse que el multímetro se apaga antes de hacer cualquier cambio. Pues acá es imposible primero apagarlo y hacer el giro porque pues acá automáticamente se prende. Esta recomendación es para los multímetros de una gama más alta. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer cuando vamos a utilizar este tipo de herramienta es mirar que esté bueno, que esté funcionando. Porque de pronto voy y mido y pienso que no está funcionando el equipo, no hay tensión en la toma o lo que sea, y resulta que está dañado el multímetro. O muchas veces el multímetro sí está bueno, pero lo que están dañados son las puntas, o sea, estos cables que vemos acá. Entonces tenemos que mirar. Ellos vienen siempre de una punta negra y una punta roja. Unimos esa punta y lo ponemos acá en un selector. Acá, por ejemplo, en este. Acá tenemos en esta parte rojita. Es el símbolo como de un parlante, como de sonido. Entonces ahí lo ponemos, el selector. Unimos los dos cables, las dos puntas. Y tiene que dar un sonido. Ese sonido tiene que ser limpio y constante. Si ese sonido es intermitente, quiere decir que está haciendo mal contacto acá en estos bornes. Entonces, acá bueno, no les expliqué acá la parte de los bornes. Acá es donde vamos a conectar las puntas. Entonces, para medir tensión, lo conectamos acá. Y para medir corriente, lo conectamos en la otra. Y este lo vamos a dejar fijo. Entonces, este que dice común es el negro. Siempre va a quedar ahí. Y vamos variando el rojo, bien sea si vamos a medir tensión o si vamos a medir corriente. Es sencillo. Entonces hay que estar pendiente acá cómo voy a hacer este cambio. Entonces, como les decía, hay unos que tienen un autorrango, no hay necesidad de hacer ese cambio, en otros sí, entonces hay que conocer ambas configuraciones y ambos elementos. Todas las herramientas, pues es lo ideal es conocerlas todas. Listo, entonces como les decía, acá teníamos las dos puntas, las vamos a unir cuando tenemos acá en la función de continuidad y verificamos que esas puntas estén bien. Si no hace ningún sonido o el sonido es intermitente o es con ruido, quiere decir que o estas puntas están sulfatadas, o sea, no están haciendo buen contacto, o los bornes están sulfatados, o el cable sufrió alguna avería en alguno en alguna parte del cable, del tramo del cable. Listo, seguimos. Entonces acá, como les decía, este multímetro ya es un poquito más moderno. Igual toca hacerle acá los cambios de pasar a común el común, perdón, el común lo dejamos quieto y movemos es el rojo para medir tensión, corriente y resistencia. Entonces acá nos dan como unas indicaciones, como un paso a paso. Nos dicen que tenemos que preparar el circuito. Entonces dice, asegúrate de que el circuito esté desenergizado. Desconecta cualquier fuente de alimentación. Si estás midiendo la resistencia de un componente en un circuito, asegúrate de que esté aislado de otros componentes para evitar mediciones incorrectas. Sí, Julio César. Julio César, ¿tiene alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Creo que no. Creo que levantó la mano ahí por equivocación. Listo, seguimos. Entonces acá, por ejemplo, si vamos a medir por ejemplo, la resistencia de una parte del circuito, entonces tenemos que asegurarnos que esté desenergizado. Si el circuito está energizado, muy probablemente nos va a dar una resistencia, un valor erróneo. Entonces es importante la parte
de que esté desenergizado para medir, por ejemplo, ese parámetro de la resistencia, porque si vamos a medir tensión, pues obviamente tenemos que encender el circuito. Lo mismo pasa si vamos a medir corriente, pues si está apagado, pues no va a haber corriente y no vamos a medir nada. Esta recomendación es para medir la resistencia. Cuando vamos a medir resistencia, sí es mejor tener el circuito apagado. Y tener cuidado acá de no ir a hacer contacto con otros elementos para que la medición sea correcta. Listo, entonces estamos hablando de la medición de resistencia. Entonces acá ponemos en el común, ponemos en el borne que corresponde y hacemos la medición acá en paralelo. No hemos visto todavía el concepto de paralelo acá formalmente en el curso, pero pues ustedes ya saben de qué se trata más o menos. Sabemos que la resistencia pues no tiene polaridad, entonces sería lo mismo poner el cable negro donde está el rojo y el rojo donde está el negro y no pasaría nada. Entonces acá formalmente nos dice que toca con las puntas de prueba los dos extremos del componente cuya resistencia deseas medir. Observa la lectura en la pantalla del multímetro. Entonces, como pueden ver, es algo muy sencillo. No tiene ningún misterio. Ir a medir la resistencia. Esto lo estamos viendo acá desde el punto de vista como más enfocado a la parte de la electrónica, pero obviamente estos conceptos se aplican a la parte de electricidad y a la parte de pronto de la electricidad industrial. Entonces, cuando vayamos a hacer alguna medición en un tablero, así sea residencial o industrial, pues este elemento del multímetro tenemos que saberlo manejar, porque tenemos que ir a medir allá también algunos parámetros eléctricos. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta, que no solo aplica para elementos pequeños, sino para elementos ya más que manejan unas tensiones más altas. Allá cuando vayamos a medir de pronto algún tablero, algún parámetro de alguna fábrica, de alguna industria, no vamos a utilizar este multímetro pues tan básico, sino vamos a utilizar de pronto un analizador de redes, vamos a utilizar de pronto un telurómetro que es para medir la resistencia del suelo, pero a lo que voy es que con estos conceptos tan básicos ya podríamos hacer esas mediciones que de pronto suenan más sofisticadas, pero no quiere decir que así lo sean, sino simplemente son herramientas un poquito más elaboradas y requiere de unos procedimientos de seguridad, unos protocolos, pero lo importante es tener claro el concepto de estos parámetros básicos. Listo, entonces vamos a revisar, a recordar algo del código de colores. Esto nos va a servir para mirar ahorita el montaje en Tinkercad. Entonces tenemos que tener más o menos una idea de cómo es esta cuestión del código de colores. Entonces, como les decía, esto de los colores no solamente aplica para las resistencias, sino también es importante en la parte de los cables, de los conductores. Entonces ustedes saben que es los conductores para diferenciar la tierra, para diferenciar el neutro, para diferenciar las fases, utilizamos colores. Eso lo vamos a ver más adelante cuando revisemos algo de las normas del RETIE. Entonces siempre hay unas nomenclaturas y están basadas en colores. Entonces acá esto nos sirve para ir como despejando la mente, como dándole ese cambio de mentalidad para mirar el tema de la nomenclatura. Listo, entonces vamos a mirar acá qué nos dice. Entonces nos dice, las resistencias suelen estar codificadas con colores para indicar su valor. Cada color representa un número y cuando se combinan indican el valor de la resistencia en ohmios. Entonces ya tenemos claro que la resistencia está en ohmios. Entonces acá es sencillo. La mayoría de las resistencias que nosotros encontramos en el mercado son de este tipo. Vienen tres bandas de colores que son variables y una banda de color que en la mayoría de las veces es plateada o como en este caso es dorada. Pero entonces esta banda no va a cambiar. Entonces es importante hacer esa lectura de izquierda a derecha, sabiendo que estos colores son los que van a cambiar, estos tres. Entonces vamos a explicar cómo funciona esto.
Listo, entonces acá nos dice que tiene 4 bandas, 2 bandas para los dígitos significativos, una para el multiplicador y una para la tolerancia. Hay unos que vienen de 5 bandas, 3 bandas para los dígitos significativos, una para el multiplicador y una para la tolerancia. Entonces, leyendo esto, es complicado de entender. Siempre lo más sencillo es hacer un ejemplo. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Entonces tenemos acá la primera resistencia. Bueno, acá ya pues sabemos los valores, simplemente los vamos a comprobar. Entonces tenemos una resistencia café, negra y roja. Y la banda es dorada. Como pueden ver, en todas las resistencias es dorada, no va a cambiar. Entonces tenemos acá la café, negro y rojo. Entonces vamos a mirar qué significan esos colores. Vamos a analizar primero el café. Entonces el café me dice acá, café es el 1 y está en la primera banda. O sea, café está en la primera banda y voy a decir que es el 1. Primera banda, café 1. Segunda banda. La segunda banda es negra. Entonces vengo y busco acá. Segunda banda y busco el color. Es negra. Entonces ya voy en 1 y 0. Entonces 1 y 0. Y el rojo va a ser el multiplicativo, que es lo que nos decía acá. Entonces el multiplicativo es el de la tercera banda y es rojo. Entonces voy a coger ese 10 y lo voy a multiplicar por 100. Cuando yo hago esa multiplicación de 10 por 100, me va a dar un valor de 1000. 1000 ohmios. Listo, vamos a hacer el segundo ejemplo. Entonces, primera banda roja, segunda roja y tercera café. Entonces, primera banda. Entonces me voy acá a la primera columna. Primera banda es roja. Listo. 2. Segunda banda también era roja. 2. O sea, ya llevo 22. Y la tercera era café. Entonces, cojo ese 22 y lo multiplico por el café, que me dice que es 10. Vean, multiplique ese número que ya tiene por 10. Entonces, 22 por 10 nos da 220. Vamos a hacer un tercer ejemplo para terminar de clarificar este tema. Azul, gris y negro. Entonces, azul, 6 en la primera banda. En la segunda banda tenemos el gris. Entonces es el penúltimo acá, 8. Entonces tenemos 68. Y la última es negra. Entonces vengo acá, tercera banda. Me dice multiplicador, tercera banda multiplicador. El negro corresponde a 1. Entonces voy a multiplicar 68 por 1. 68 por 1 nos da 68. Vamos a hacer el último. Entonces tenemos amarillo, violeta y café. Entonces amarillo, 4. Segunda banda violeta, 7. Entonces 4 y 7, 47. Y el último era café. Entonces café, vengo y miro en el multiplicador y es 10. Entonces multiplico 47 por 10 y me da 470. Creo que es bastante claro. No creo que haya ningún problema ahí para interpretar esos valores. Si alguien tiene alguna duda, volvemos y lo explicamos. ¿Alguien tiene alguna inquietud acerca de este código de colores? No, señor. Listo, entonces los que hayamos quedado claro con esto, pulgar arriba para yo sentir que estoy hablando acá, no solo con la pantalla. Oscar, Juan, Fabio, Luis, Álvaro, Nicolás, Harold, Mauricio, Adrián, Dani, Alex, Freddy, Osvaldo, Carlos Javier, Camilo Javier. Sí, entonces esto es muy fácil, esto no tiene mayor complicación. Esto pues con la práctica lo vamos interiorizando de una mejor manera. Listo, vamos a continuar. Entonces acá tenemos una tabla de valores típicos del mercado. ¿Para qué nos sirve esta tabla? Más adelante nosotros vamos a hacer unos cálculos de resistencia. Entonces nos puede dar algún valor. Entonces, por ejemplo,
yo hice el cálculo de mi circuito y me dio una resistencia de 110, por ejemplo. Entonces yo vengo y miro acá en los valores comerciales que me van a ofrecer en una tienda de electrónica o de electricidad. Yo digo, hágame el favor y me vende una resistencia de 110. Entonces muy posiblemente no la encontremos, porque de pronto no es tan comercial. Sí, pueda que exista, pero no es tan común. Entonces yo voy a decir, bueno, si no encontré la de 110, entonces voy a comprar una de 100 y una de 10 y hago una configuración ahí. O mi circuito me permite un rango hacia abajo o hacia arriba, compro una de 100 o una de 120. Entonces estos valores son los más comunes que podemos encontrar, como decíamos anteriormente, en las tiendas que venden todo este tipo de elementos de electricidad. Entonces es importante tener estos datos a la mano para saber qué es lo que vamos a comprar y si lo podemos conseguir o no. Pues acá tenemos todos los datos. Tenemos desde del orden de los ohmios, acá decenas de ohmios, centenas de ohmios, miles de ohmios, acá centenas de miles y hasta llegar a millones de ohmios, dependiendo de la aplicación que nosotros vayamos a diseñar o que vayamos a reparar. Entonces tenemos acá una gama alta de resistencias. El tema de las resistencias también hay que tener claro que tenemos que dar el dato no solamente del valor de la resistencia, sino también tenemos que dar el dato de la potencia. Entonces ya más adelante miraremos con detalle esa parte. Listo, entonces acá pasaríamos a la parte de la medición de la corriente. Entonces, como les decía, tenemos que cuadrar esta perilla en función de la corriente. Entonces giramos el selector, ponemos en la parte de corriente, en este caso vamos a medir corriente continua, entonces buscamos la parte de continua, que es esta de acá, y acá pues nos dan unas recomendaciones. Bueno, nos dice gira el selector del multímetro a la posición de corriente y asegúrate de que el multímetro esté apagado antes de hacer cualquier cambio. Entonces yo lo primero que tengo que hacer para medir la corriente es abrir mi circuito. Cuando esté apagado, conecto mi multímetro también apagado, hago las conexiones correspondientes, enciendo mi circuito y luego enciendo el multímetro. En el tema de la medición de la corriente, como habíamos visto en la clase pasada, tenemos que abrir el circuito. Cuando estábamos analizando la parte del circuito en serie, tenemos que abrir el circuito, es decir, acá tenemos el circuito normal, tenemos la pila y el bombillo. Este es el circuito más elemental que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a medir la corriente? Tenemos que obligatoriamente abrir este cable en cualquier parte. Lo podemos abrir acá en la parte roja o en la parte negra. Acá lo hicieron en la parte negra. Pudimos haberlo hecho arriba y es indistinto. Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque en algunos casos que ustedes se enfrenten en su trabajo donde haya poco espacio, digamos que acá que me digan, no, es que yo solo sé medirla acá, porque es como yo aprendí, pero estaba más libre por el otro lado y un cable que es el mismo cable, sino que viene de otro color o cualquier cosa. ¿Sí ve? Acá es negro y acá es rojo, pero en esencia esto es el mismo cable. ¿Sí ven? Entonces, si a mí me parece más cómodo venir a medir la corriente acá que acá, pues lo hago donde sea más cómodo. Siempre hay que buscar lo más fácil. Entonces, por eso es importante esa parte del esto, porque pues acá en la teoría es sencillo, pero la cosa es cuando estamos allá haciendo en la vida real, entonces buscar la comodidad. Listo, entonces obligatoriamente tenemos que abrir el circuito, conectamos el multímetro, entonces esto queda así. El multímetro ahora hace parte del circuito porque salen acá los electrones por la convención pasiva de los signos por el positivo, pasa por la carga, sigue hacia acá, sigue por la resistencia interna de este aparato, que esa resistencia
tiene que ser muy pequeña, casi despreciable para que no me afecte la medición. Sigue por acá y se cierra de nuevo por el negativo. Esa es la idea de esa medición de corriente. Entonces el multímetro hace parte ahora del circuito. Así es como se mide. Vamos a leer qué nos dice acá. Gira el selector del multímetro a la posición de corriente. Elige entre corriente continua o corriente alterna. Entonces, en el caso de estos pequeños ejercicios que nosotros estamos haciendo, vamos a utilizar el DC. Si ustedes quieren medir la corriente, por ejemplo, ya de un elemento, de una nevera, una lavadora, lo que sea, eso lo tienen que hacer en AC. Para hacer esas mediciones generalmente no se utiliza este multímetro, sino se utiliza uno que viene con una pinza. Eso utiliza un concepto matemático un concepto físico del campo electromagnético, que pues ahorita no nos vamos a detener en eso, pero pues si alguien tiene ese tipo de pinzas para que sepa más o menos cuál es el principio de funcionamiento. Entonces esa pinza es para medir corriente. Listo. Popularmente se dice para medir el amperaje, pero pues eso ya habíamos discutido que pues es mejor no utilizar esos términos de, de amperaje ni de voltaje, sino hablar de corriente y de tensión. Entonces digo, voy a medir la corriente y la corriente me dio 30 amperios. Es un lenguaje un poquito más técnico que decir, no, voy a medir el amperaje y me dio 30 amperios. Entonces tratar de evitar eso. Nos dice acá, para corrientes pequeñas usa el rango de miliamperios o microamperios si el multímetro lo tiene. Entonces hay algunos multímetros que miden corrientes muy pequeñas, del orden de los microamperios. Entonces, ¿sí? También es importante tener en cuenta esta parte de los prefijos, porque en la electricidad se utilizan mucho. En este tipo de herramientas se utiliza mucho. Entonces tenemos que conocerlas. Bueno, acá nos siguen dando unas recomendaciones. Dice que conecta la punta para seguir midiendo la corriente. Conecta la punta de prueba negra al terminal común. Eso ya es otro multímetro. Conecta la punta de prueba roja al terminal etiquetado con amperio, miliamperio, microamperio, dependiendo de la corriente que vas a medir. Entonces ya hay que más o menos tener una idea de cuánto es la corriente para poder hacer esta selección. Asegúrate de no usar la conexión de voltaje para medir corriente, ya que puede dañar el multímetro. Entonces lo que les decía, en estos equipos que son de baja gama, si vamos a medir la corriente y nos equivocamos y la ponemos en función de tensión, se va a dañar. Entonces ahí perdemos los 40.000 o 50.000 pesos que vale un multímetro de estos. Entonces hay que tener en cuenta ese pequeño detalle. Entonces acá teníamos el mismo circuito, pero ya en un diagrama de teoría de circuitos, donde ya la pila pues la estamos viendo con su símbolo, y la resistencia, que en este caso pues es el bombillo. Entonces acá tenemos el bombillo, la fuente, el multímetro hace parte ya del circuito y medimos la corriente. Acá seguimos con las recomendaciones. Nos dice que la corriente se mide en serie, lo que significa que debes interrumpir el circuito y colocar el multímetro en medio del flujo de corriente. Asegúrate que el circuito esté apagado antes de hacer las conexiones para evitar cortocircuitos. Esa es la preparación previa. Ahora en la medición, coloca las puntas de prueba en los puntos en donde has interrumpido el circuito para que toda la corriente pase a través del multímetro. Enciende el circuito. Observa la lectura en la pantalla del multímetro. Entonces acá está el paso a paso ya explicado de varias formas. Listo. Ahora vamos a pasar a la medición de la tensión. Entonces la medición de la resistencia y de la tensión siempre la vamos a hacer en paralelo. Entonces es lo más fácil. Ahí lo único complicado en la vida real sí es ir a medir la corriente porque estamos obligados a abrir el circuito. Para medir tensión no vamos a abrir el circuito, es más fácil. Entonces me dice, bueno,
ya lo que sabemos, girar el selector del multímetro a la posición de tensión. Acá me equivoqué, perdón. Asegúrate de que el multímetro esté apagado antes de hacer cualquier cambio. Entonces, como les decía, es más sencillo hacer la medición. Entonces tenemos que solamente tener acá en cuenta la polaridad. El rojo es positivo y el negro es negativo. Por ejemplo, esta puede ser una batería, una pila de 9 voltios, de esas que usamos en la casa. Podría ser la batería de la moto, del carro. Entonces es importante ver cómo vamos a hacer esa medición. Simplemente es saber poner utilizar esta herramienta. Entonces, a veces ustedes cuando llega el mecánico a la casa a revisarles el carro que no les enciende. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el eléctrico? Viene y revisa la batería para descartar que la batería está buena. Ya cuando verifica la batería, entonces después ya va y mira si es el arranque. Después puede mirar si es el alternador. Pero ¿qué es lo primero que uno tiene que verificar? Que la batería esté buena. Entonces son pequeños tips que ustedes pueden utilizar ahí para que pues se puedan desbarar. Lo mismo cuando van a pasar energía de un carro a otro, que dicen, bueno, páseme corriente. Entonces esos cables vienen rojo y negro. Entonces hay que saber conectar para no ir a dañar las baterías o para ir a hacer una mala conexión. Entonces el tema de los colores es importante para no cometer errores y hacer algún corto o alguna cosa ahí que no corresponda. Listo, seguimos por acá. Entonces acá tenemos un ejemplo. Esto lo vamos a hacer ahorita en el Tinkercad. Va a ser algo muy sencillo, muy didáctico, muy nutritivo para todos para mirar este tema. Entonces vamos a medir vamos a hallar primero la corriente, la vamos a hallar teóricamente, haciendo unos cálculos acá. Vamos a medir la tensión en cada resistencia y vamos a hallar la potencia consumida. Vamos a ver que la potencia pues es un parámetro eléctrico que tenemos que medir indirectamente, ya que estos multímetros no lo puedo utilizar para medir la potencia directamente. Entonces tengo que primero medir tensión y corriente para sacar la potencia. Hay un, hay una herramienta que se llama batímetro. Esa es más utilizada en los circuitos polifásicos, no tanto en estos elementos de baja tensión, sino ya en los de media y alta tensión, los batímetros. Ya esa herramienta evolucionó y viene incluida en lo que se llama el analizador de redes. Eso es para medir ya potencia en los circuitos polifásicos de media y de alta tensión. Entonces son las 7:50, ya va a caducar la llamada, entonces vamos a tomarnos un pequeño receso de 10 minutos. Entonces, ahorita les mando el link. Si alguien tiene alguna inquietud concerniente a esto, entonces la aclaramos ahorita en la segunda parte, ¿listo? Entonces ya ahorita les envío el link y ya nos vemos. Entonces tratemos de cumplir con eso. Listo, entonces les voy a compartir la pantalla y vamos a revisar el tema del montaje en Tinkercad. Como les digo, pues esto es algo muy sencillo. La vez pasada vimos algo de eso y vamos a hacerlo más formal, la presentación del software. Entonces les voy a compartir mi pantalla completa y vamos mirando. ¿Me confirman ahí, porfa, si lo estamos viendo? Listo, Juan, Mauricio, Manuel, José, listo.
Entonces acá tengo el Tinkercad. Les voy a pasar este link. Ustedes simplemente escriben ahí y ya les sale esta pantalla. Pero pues igual les voy a pasar el link acá por el... Se los voy a enviar por el WhatsApp y se los voy a enviar por el chat de la reunión. Les recomiendo también el tema del micrófono para que no haya acá retroalimentación. No se escuche ese ruido ahí de fondo. Voy a cerrar acá el micrófono. Listo. Entonces, cuando ustedes se dirijan ahí, bueno, los que lo puedan ir haciendo conmigo, lo hacen de una vez, o si no, después miran la grabación, o simplemente siguen acá las recomendaciones que le da el software mismo, que pues es muy, muy sencillo. Ustedes van a ir acá donde dice registrarse y tienen que llenar acá este cuestionario. Entonces acá le da en las opciones le dice, los profesores empiezan acá o si eres un estudiante, únete acá en esta clase. O por tu cuenta. Entonces nosotros vamos a utilizar donde dice crea una cuenta personal. Esa es la misma que estoy utilizando yo. Una cuenta personal. Acá en esto, si ingresan, es posible que le digan que en qué institución están o le pidan algún código o alguna cosa. Entonces no nos vamos a complicar la vida. Vamos a utilizar como si fuéramos una persona normal, una persona natural. Entonces ustedes le dan ahí, no le voy a dar porque yo ya estoy inscrito. Una vez que ya sigan ahí el paso a paso, simplemente les va a pedir les va a pedir un correo, iniciar con Google los que tengan cuenta de Google o iniciar con Apple los que tengan cuenta de Apple y ya. Entonces la mayoría estamos usando la cuenta de Google. Yo estoy utilizando esta sesión de Google. Una vez que llenen eso, pues abren nuevamente y le dan acá en iniciar sesión. Entonces ya simplemente ya tengo acá guardado mi perfil y ya puedo entrar. ¿Sí ven? Es muy sencillo. Muy, muy fácil. Una vez que estén acá en el software, entonces como les decía la clase pasada, que hicimos una breve introducción a esto no solamente sirve para montar circuitos eléctricos, sino también sirve para manejar temas como de programación, de impresiones 3D, de la parte de la robótica con las tarjetas de Microbit, con las tarjetas de Arduino. A los que les gusta la parte de la programación también pueden utilizar esta plataforma, pues es muy, muy diversa. Entonces acá la misma plataforma tiene diferentes opciones. Acá por ejemplo lo que les decía de la impresión 3D, de los circuitos y lo de la parte de la programación. La parte de la programación. Entonces acá por ejemplo pueden ver los bloques de código. Acá hay algunas clases, aprendizajes para que ustedes estudien autónomamente. Por ejemplo, acá le dan, si quieren aprender diseño 3D, pues ahí hay mucha teoría acá, muchas prácticas, entonces lo pueden cacharrear. Por ejemplo, acá en la parte de nosotros, aprender sobre circuitos. Entonces, aquel que tenga de pronto un poquito más de tiempo, le puede venir a cacharrear. Ve, acá nos dan algunos montajes sencillos para que ustedes lo puedan hacer. Acá, por ejemplo, vean, nos explica la ley de Ohm para de pronto el que quiera verlo desde otro punto de vista. Acá vea circuitos en serie y en paralelo. Lo que les decía de la Microbit, estos son tarjetas para el aprendizaje de la robótica. Incluso sirve para prototipos un poquito más avanzados, no solamente de aprendizaje, sino ya de pronto para gente un poquito más avanzada también funciona. El uso de la protoboard, acá juegan con LEDs, con resistencias, con el Arduino. Entonces uno puede trabajar con un Arduino sin necesidad de comprar la tarjeta.
como si la tuviera ahí en la casa. Estas tarjetas pues son un poquito costosas, entonces nos evitamos la compra de eso y podemos hacer los circuitos. Acá en el tema de señales, monitoreo de señales. Entonces es muy esto. Entonces ustedes acá le pueden dar en alguno de esos y pueden hacer cosas básicas. Por ejemplo, esta de introducción a la protoboard, a la breadboard. Entonces acá ustedes pueden darle inicio. Y acá les va a dar un paso a paso, vean. Ustedes van leyendo acá esta parte, es un inglés, pero pues tampoco es tan complicado. Entonces, introducción a la protoboard. Entonces le dice, bueno, le explica qué es, cómo está conformada, cómo está constituida. Le da acá unas instrucciones. Algo muy sencillo. La idea es que ustedes, vuelvo y repito, los que tengan el tiempo, pues utilicen esta herramienta en pro de de ir avanzando con las herramientas que nos ofrecen acá la tecnología y pues si es gratuita, ¿por qué no aprovechar? Listo, entonces ahí hay esa parte. Entonces vamos a ver, por ejemplo, voy a borrar esto. Voy aquí a ir al inicio, entonces como pueden ver es una interfaz muy intuitiva, muy colorida. Está en español. La parte de las clases sí está en inglés, pero pues no es un inglés tan duro. Es más bien sencillo de entender. Entonces vamos a ir acá a diseños. Entonces acá donde dice crear, entonces puedo crear un circuito. Voy a crear un circuito. Y vamos a hacer el montaje que teníamos acá propuesto. Vamos a hacer este montaje de acá. Este, que fue el último que vimos ahí que les estaba hablando. Entonces tenemos una fuente de 12 voltios y tenemos tres resistencias. Una de 300, una de 200 y una de 100. ¿Qué nos pide hallar? La corriente. Entonces vamos a mirar cómo se utiliza el multímetro. Entonces voy acá. Decíamos que es una fuente de 12 voltios. Entonces vamos a meter una pila de 9 voltios. Y una de 3. Entonces 9 y 3, 12. Acá ya tenemos la tensión. Vamos a meter las resistencias. Decíamos que era una de 100, una de 200 y una de 300. Entonces giramos acá esto. Acá la podemos copiar. Listo. Ahí tenemos las tres resistencias. Y vamos a unirla con el cable. El cable pues acá simplemente es pararme acá y ahí ya le doy clic y la voy conectando. Como pueden ver es algo muy fácil. Vamos a utilizar el rojo para el positivo. Acá podemos cambiar el cable de color. Y vamos conectando. Todavía no he cambiado de valor las resistencias. Ya lo vamos a hacer. Y acá en la parte negativa la vamos a hacer con negro. Listo. Vamos a ponerle los valores acá a las resistencias. Vamos a decirle que esta es de 100. Acá por defecto el software siempre lo pone en kilo ohmios, entonces tenemos que ponerlo acá en ohmios. 100 ohmios. Acá vamos a poner 200. Le damos enter. Y acá vamos a poner esta de 300. Siempre por defecto me va a dejar el kilo acá, entonces tengo que
venir y poner ohmios. Listo, ahí quedaron las tres resistencias, 100, 200 y 300. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Hallar la corriente que circula por el circuito y hallar la tensión en cada resistencia. Entonces vamos a hacer eso. Para medir la corriente habíamos dicho que tenemos que abrir el circuito. Entonces ahí les quiero hacer una pregunta. ¿Dónde abro el circuito? ¿Qué responderían ustedes? ¿En qué parte de la configuración yo tengo que abrir el circuito? Sí, Manuel. Por el positivo. Listo, Manuel dice que en el positivo. Listo, ya vamos a mirar. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia? En cualquier área del nodo. Álvaro, ¿qué dice? ¿Me repite, Álvaro, porfa, que se le escucha un poquito entrecortado? Habla Luis, no en cualquier parte del circuito se puede medir. Listo, Luis dice que en cualquier parte del circuito. ¿Alguna otra sugerencia? Luis Daniel. Profe, yo digo también que No, puede profe, lo ser, mismo. yo digo que también puede ser después Cual- del en positivo. cualquier sitio De se todas puede. maneras, lo que necesita verificar es la carga que entra en la circulación. Puede Listo, ser bien, Luis. después del positivo. Listo, Jorge Eliezer, gracias. Listo. Entonces vamos a mirar acá. Entonces dicen que en cualquier parte. Entonces lo que hablábamos anteriormente. Eso es cierto, porque como el circuito está en serie, es indiferente donde yo vaya a medir la corriente. La puedo medir en cualquier parte. La puedo medir acá, la puedo medir acá, la puedo medir acá. Entonces vamos a buscar lo más cómodo. Vamos a mirar. Y la vamos a conectar, por ejemplo, acá. Vamos a abrir el circuito acá. Vamos a quitar este cable. Voy a meter acá un interruptor para que nos facilite la tarea. Entonces esto es un simple switch. Esto no tiene misterio. Esto no creo que haya la necesidad de explicar cómo funciona un interruptor. Simplemente interrumpe la corriente. Entonces vamos a hacer acá la conexión. Entonces sí, el multímetro ya hace parte del circuito. Y como ustedes pueden ver, es un poquito más didáctico que el multisim, porque en el multisim simplemente ¿qué hacíamos? Simplemente conectábamos ahí el multímetro y no teníamos que abrir el circuito. Por eso les dije que le cacharrearan un poquito a ese para que después miráramos la diferencia con este de acá. Listo, entonces le vamos a dar acá en simulación y vamos a poner esto en función de corriente y vamos a medir la corriente. Entonces acá tengo que activar el circuito con el switch para mirar, para que empiece a circular la corriente. Entonces le doy acá y me dice que es una corriente de 19.6 miliamperios. No sé si yo hice acá el cálculo, no me acuerdo. Sí, teóricamente me daba 20 miliamperios utilizando la, perdón, utilizando la ley de Ohm, me daba 20 miliamperios. Entonces este software es un poquito más fiel a la realidad, es más diseñado para la parte del aprendizaje, como en el caso de nosotros que estamos aprendiendo. Entonces él va a tener estos pequeños detalles. El pequeño detalle es que la corriente no es de 20 miliamperios, sino de 4, porque hay una pérdida acá en el defecto de las resistencias, en el defecto de las pilas, en el defecto del interruptor, entonces la corriente no es exacta. Voy a detener acá la simulación y vamos a medir las tensiones. Entonces la tensión, como decíamos, es más fácil de medir. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque no hay que abrir el circuito. Simplemente, ¿qué toca hacer? Conectarlo en paralelo. Y para conectar en paralelo, pues no es necesario abrir el circuito. Entonces lo voy a poner acá. Entonces acá el positivo debería ir acá en esta terminal 1. La voy acá a poner en el 2 para no entrelazar los cables. Y vamos a mirar cuál es el resultado. Voy a ponerlo acá este de otro color. Vamos a utilizar este naranja.
Entonces ya vamos a ver de qué signo es esa tensión que nos da ahí. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer en un laboratorio donde dispongamos pues de varios multímetros. Máximo pues a veces a uno le prestan 2 o 3, pero pues acá ya tenemos 4, entonces esto no se puede hacer en la vida real. Toca ir a medir la corriente, desconectar y con ese mismo multímetro pues ir a medir las tensiones. Acá pues nos da la facilidad de medirlo todo el tiempo. Pues voy a iniciar acá la simulación. Voy a apagar, voy a prender otra vez. Esto ya está en modo de tensión, no tengo que hacer nada. Simplemente verificar que la suma de estas tensiones me tiene que dar la suma de la fuente. Entonces acá tenemos 12 voltios. Si yo sumo esto me tiene que dar 12 voltios. Acá, como les decía, me dio negativo por el tema de la polaridad, porque yo tomé el negativo y lo conecté al positivo. Pero era para no entrelazar acá, para no cruzar los cables. Por eso lo hice. Entonces uno puede hacer esas cosas. Ahí no importa, no se va a dañar el multímetro, pero tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces voy a sumar esto, lo voy a redondear a 2, esto a 4 y esto a 6. Entonces 6 y 4, 10 y 2, 12. Ahí ya verificamos. Entonces acá sí hay unas caídas de tensión, no son exactas, porque el programa, como les digo, trata de simular lo mejor posible la realidad. Entonces quiero que observen lo chévere que es este simulador. ¿Alguien tiene alguna duda ahí? Manuel, de pronto dejó la mano arriba o tiene alguna duda. No, señor, no, señor. ¿Todo claro? Todo claro, sí, señor. Listo, Manuel. ¿Alguien tiene alguna inquietud acerca de este montaje? ¿O acerca de cómo abrir la cuenta? ¿O acerca de esta simulación? Esto es lo más básico. Más adelante pues vamos a tratar de subir un poquito el nivel. La idea es que ustedes me presenten esto para yo verificar que sí está claro. Por eso lo hago, algo tan sencillo. Ustedes van a hacer este mismo montaje. Acá les tengo, este es un ejemplo. Esta es la solución, lo que vimos, 2, 4 y 6 voltios. Esta potencia es lo que les decía. Toca hacer una medición indirecta, que es multiplicar esta tensión con esta corriente para sacar la potencia, porque acá no tenemos batímetro. Y ustedes van a hacer este ejercicio. Como pueden ver, pues el ejercicio es muy fácil, ¿ve? Es simplemente cambiar acá la tensión y cambiar las resistencias. Entonces esto los obliga a ustedes a ir a trabajar el Tinkercad. Ustedes llegan hacen ese montaje, le toman un pantallazo o un screenshot, como lo conozcan, y lo montan como la tarea pasada en un documento, en un PDF. Hubo unas personas que lo entregaron bien, pero mal presentado. O sea, los, los datos correctos, las respuestas correctas, pero pues la presentación deja mucho que desear. Entonces, ¿cuál es la idea de estos cursos también? Que yo les haga una retroalimentación en todos los sentidos. Tratar de presentar las cosas bien, bien ordenaditas, bien limpiecitas. Hubo otras personas que sí se esmeraron en la presentación y en la respuesta les quedó también un trabajo muy bien hecho. Otros que se esmeraron en la parte de la presentación y la parte de las respuestas no les quedó tan bien. Entonces hay que complementar todo. La idea es que utilicemos estas 40 horas para pulir eso que ustedes ya saben. De pronto por temas de tiempo la presentación no les quedó bien, listo. Ahí les puse 100, no importa. Pero lo que les digo, la idea es que yo los retroalimente a ustedes, no tanto por el número, no tanto por la calificación, sino para que ustedes eh, entiendan esa parte que es importante, el tema de la pulcritud. No solo para ustedes, sino también pues para su entorno familiar, para que ustedes compartan esta información. Que ustedes le puedan decir a su hijo, vea, esto presentémoslo bien. Es importante no solamente el resultado, sino pues tratar de hacer las cosas no por salir del paso, sino hacerlas bien, de una manera correcta. Listo. ¿Alguna inquietud con esto?
Creo que ninguna, ¿cierto? Profe, una pregunta, también Señor. toca hacer los cálculos manuales y todo, ¿cierto? Sí, señor, pero solo la parte de... Bueno, acá me dice crear una cuenta en Tinkercad, es gratis, para ello ingresar al enlace, lo que les envía el grupo de WhatsApp. Acá me dice calcular la corriente que pasa a través del circuito, la potencia entregada por la fuente y las caídas de tensión en cada resistencia de la figura 1. Entonces van a hacer esto a mano, lo mismo, como hicimos la vez pasada. Es algo muy fácil. Entonces se demoran, si ya tienen el concepto claro, se demoran media hora haciendo eso. Construir en Tinkercad el circuito de la figura 1, o sea, lo que acabamos de hacer, van a hacer exactamente lo mismo y van a tomarle un pantallazo y construir un documento PDF. Van a hacer este mismo circuito, vea. Ahí ya está en la presentación, yo les voy a compartir la presentación, vea, esto lo hice la vez pasada con otro grupo. Es este mismo circuito. Acá medimos la tensión de la fuente, acá pusimos también el interruptor, medimos la corriente y medimos las tensiones. Entonces ahí les queda este como ejemplo y también les queda esto que estamos hablando porque esto lo estoy grabando, esto lo voy a subir al canal, entonces los que de pronto les toca ir a reforzar un poquito, pues van y miren. Para eso también creamos el grupo de WhatsApp para que ustedes me hagan las preguntas que tengan acerca de esto, yo con mucho gusto se las respondo. ¿Alguna otra inquietud? Freddy. Buenas Profe, noches, profe. Señor. Yo, Hable primero Freddy y después Luis Daniel. profe, su merced está aquí. Lo que yo le entiendo es que nos toca hacer la tarea igual al ejemplo que estamos haciendo. Sí, ¿Es lo señor. que yo le entiendo? Sí, porque es Ok, que vea, póngale cuidado. Acá este ejemplo, sí, vea, este es el que acabé de montar. sí. Esto no lo va a hacer. Lo que va a hacer es este que dice ejercicio, vea, o tarea. Pero vea que es el mismo, vea. 3 resistencias y una fuente, que es lo que acabamos de hacer acá, vea. 3 resistencias y una fuente. ¿Qué cambió? ¿Qué van a cambiar? Las resistencias. ¿Para qué yo hago esto? Para verificar que ustedes sí abrieron la cuenta, para verificar que sí están entendiendo el concepto de abrir el circuito, entendiendo el concepto de introducir los multímetros, entendiendo el concepto de la conexión en serie de las fuentes, que aunque parece fácil, trivial para algunos, de pronto a otra persona no es tan fácil, entonces ya tiene que ir a cacharrar. ¿Cómo es la conexión de las pilas en serie, perdón? Ok. Profe, una pregunta. Señor, Bueno, está el multímetro en la parte de abajo. El sí, manito que está en la mitad, ¿cómo se llama? este, Ese, sí, señor. ¿Cómo este se es un llama? interruptor. Vea. Ah, ok, un interruptor. Sí, esto tiene Ok, una ok, parte, acá terminal 1, terminal 2 y un común. Siempre la va a conectar en el común. ok. Y el otro a cualquiera de las dos paticas. Entonces, ve acá, por ejemplo, se abre el circuito, vea. Porque este cable y este cable lo quiero unir, entonces vea, lo uno acá por medio de este, ¿sí ve? Sí, 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 ya. Es muy gráfico. Lo abro, lo cierro, vea. Cerrado es que están los dos cables pegados. Sí. Abierto. Listo. Entonces, ¿sí ve? Ese tipo de preguntas parecen triviales, parecen fáciles, parecen que es una pregunta boba. No es una pregunta boba. Es una pregunta interesante para saber cómo funciona este elemento, ¿sí ve? Ok, jefe. Ok, profe. Muchas gracias. Qué Listo, pena. con gusto. Listo, jefe. ¿Alguien tiene alguna otra duda? No importa. Cualquier pregunta profe, que buenas noches. parezca. Sí, Luis Daniel. Daniel. Profe, es que no me di cuenta en el momento que hizo el cambio entre la tensión, para mí la tensión y la corriente. Ah, ok, listo. También eso es una buena pregunta. Entonces, vea. El multímetro, como habíamos visto ahí en la teoría del giro de las perillas y eso, este pues no tiene perillas, pero tiene unos botones. Entonces acá podemos medir tensión. Acá no tendría sentido medir tensión porque estaríamos midiendo la tensión de la pila entre este punto. No tiene sentido. Resistencia, tampoco. Vea, acá bota que mega ohmios. O sea, cuando sale mega es que quiere decir una resistencia infinita. O sea, no tiene sentido tampoco. ¿Qué estamos midiendo? Corriente. Entonces, A de amperio, B de voltio y la R de resistencia. La cambiamos acá.
¿Listo? Muchas gracias, profe. Sí, es que no había visto Listo. esos botones ahí. Ok, Muchas listo. gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? En el color de las resistencias, si ven que acá bota el color, vean. Esta es de 100, acá rojo, negro, café, lo que vimos en la teoría. El software es bonito por esa parte, porque vean, me da el color de la resistencia como si fuera una resistencia real, lo que no hace el multisim. El multisim simplemente mete allá una resistencia y ya. Acá vea, se toman el trabajo de ponerla en colores. Entonces por eso este software me ha parecido muy chévere para la parte de la enseñanza. Muy intuitivo. Por ejemplo, acá otro detalle, que este detalle es bastante importante. El detalle que el cable lo toma como si él tuviera un aislamiento. Entonces este cable, esto que ustedes ven en rojo es el aislamiento del cable. Por dentro pues lleva el, el hilo. ¿Sí me hago entender? Si yo quisiera sacarle acá una derivación, no me va a dejar hacer la conexión. Por ejemplo, que yo quisiera hacer algo como así. Decir, no, voy a conectar un cable de acá a acá. Perdón. No me queda muy bien, pero bueno. Acá, por ejemplo. De acá a acá, que yo quisiera hacer eso. Por X o Y motivo. Un puente. ¿Sí? No deja conectarlo. ¿Por qué? Porque el cable rojo tiene el aislamiento, vea. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? No puedo. En el multisim sí deja hacer ese tipo de cosas. Vamos a verlo acá rápidamente. Voy a abrir acá la versión de escritorio, que es más fácil. Y miramos esa parte. Para que nos quede bien claro. Entonces voy a meter acá una fuente. Vamos a meter una fuente DC. Vamos a hacerlo acá rápido. Vamos a meter unas resistencias. En este momento no importa el valor, sino es para que vean que acá el cable no tiene aislamiento. Estas tiras que yo saco acá es como si el cable fuera pelado. Cable sin aislamiento. Entonces yo hago esta conexión acá. Y bueno, acá introduciría el multímetro, digamos acá para medir la tensión de estas fuentes o para medir la corriente. Bueno, lo que les quiero decir es que si yo por algún motivo quisiera sacar una derivación de acá, o de acá, por ejemplo, de este punto, él me deja conectarlo acá. Perdón. Si quisiera hacer, por ejemplo, bueno, acá voy a meter la tierra. Entonces él me deja hacer la conexión al cable de este punto a este punto como si estuviera sin aislamiento, ¿sí ven? En el otro no me deja no me deja hacer esas conexiones ahí de lado a lado, de cable a cable, mientras que en este sí. Entonces eso es lo bueno de este programa, que él sí tiene en cuenta el aislamiento del cable. Entonces más adelante vamos a cacharrearle con la protoboard, con esta, para mirar cómo podemos hacer este mismo montaje introduciendo la protoboard. Por el momento, entonces, la idea es que ustedes repitan me envíen ese pantallazo para yo verificar que sí estamos entendiendo estos conceptos. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Buenas noches, instructor. Buenas noches. Manuel creo que ya habló. ¿Tiene alguna otra duda? Les voy a darle la palabra acá en orden. Manuel creo que ya habló. Juan. Buenas noches, instructor. Buenas noches. Yo estoy acá siguiendo el paso a paso en el circuito, Sí, señor. pero tengo una curiosidad que no sé si quizás estoy fallando en algo o es fallo como tal de Tinkercad.
A ver, Tengo la simulación abierta. sí, señor. Si quiere, comparta la pantalla, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. Listo, entonces voy a dejar de compartir. Y compártanos qué es lo que está, cómo hizo el montaje. Aquí. ¿Me confirman si ya la ven? Sí, yo la estoy viendo. Perfecto. Listo, esa era la idea. Acá hice todo el paso a paso, así como está haciendo su merced. Sí, señor. Acá tengo el interruptor. Ajá, Acá tengo la simulación iniciada. sí. Las Ahí está resistencias bien. acá tengo midiendo de corriente. Ahí tiene que ponerlas en tensión. Ah, claro. Cuando está en paralelo, toca medir extensión. Y Atención. la de abajo sí va a medir corriente. Ajá. Ah, ya, perfecto. No, sí, tenía la duda porque no, de estarle moviendo tanto, yo pensé que quizás ya Sí, había generado algún fallo. ajá, por eso es importante saber qué es lo que estamos haciendo, si vamos a medir tensión o corriente, porque si no, no empezamos ahí a poner cosas a lo loco y no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Sí, sí. Listo, bien, ya, usted ya hizo la tarea, vea, la hizo ahí de una vez en clase. Entonces le va a tomar un pantallazo a eso, lo va a verificar con el cálculo que haga manual, que se demora 15 minutos haciéndolo, y ya, le toma la foto al manual y a este, lo junta en un PDF y ya eso es lo que envía. ¿Cuestión de perfecto. cuánto? Media hora. Bueno, pero muchas Listo, gracias. Freddy, ¿alguna otra inquietud? Listo, gracias, Juan. Cualquier cosa que, si usted quiere seguir cacharreándole y tiene alguna duda, me avisa y la resolvemos ahí por el grupo. Listo, muchas gracias. Listo, con gusto. Freddy, No, profe, lo que pasa es que no, no he podido sacar o sea, prender el multímetro. Ahí en la parte de abajo, ¿con cuál es que lo prendo? ¿tiene Qué la pena. posibilidad de compartir pantalla o le muestro acá la mía? Sí, muéstrame la tuya, por favor. Listo. Es que no, Entonces acá, ¿en dónde dice usted acá? no me la estás compartiendo. Ah, perdón. Sí, no estaba compartiendo. Ahora sí. Sí, Ujú. el de abajo, la parte de abajo. En esa acá. Exacto, sí, en esa. Entonces, ¿cuál es En la duda? esa O sea, la... ¿ya hizo el montaje así tal cual? Sí, señor, sí, yo lo tengo ahí. Entonces acá en la parte superior derecha dice iniciar simulación. ¿Sí la Ah, está ok. viendo? Ya, Le ya, da ya, sí. ahí y ahí ya hace los cambios. Entonces Exacto. acá habíamos dejado abierto el interruptor, entonces lo cerramos. Y ahí aparecen los resultados. Vuelvo y lo abro, vuelve y se interrumpe la corriente. Lo cierro y puedo cambiar de función, vea, acá. Exacto, ahí es donde yo Entonces estoy. resistencia, me sale que error, tensión y, y Amperaje. corriente. Ok. O sea que Entonces ahí tengo que darles en amperaje. en corriente, sí. Ujú. Ok. Sí, acá le dice, vea, el modo amperaje, voltaje y resistencia. O acá. Ah, ok, ok. Esa era la duda que tenía. Listo, entonces ya Listo. quedó resuelta. Ahí Sí, vamos sí, sí, mirando. señor. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Listo, con gusto. A ver quién más tiene. Adrián. Profe, buenas noches. Es que yo Buenas hice el noches. montaje y en el circuito, Sí, señor. yo le comparto, regáleme un Listo. segundo. Regáleme un Voy a segundo, le detener la comparto. presentación para que usted comparta la suya. Sí. Ahí, están mirando. Sí, señor. Ahí está bien. Sí, señor. Profe, mira, ve, yo lo tenía bien y me está dando bien como usted lo tenía, pero le cambié la polaridad a la batería. E inclusive por aquí por aquí tengo un error. O sea, esta batería yo le cambié la polaridad, no supe cómo. Miren que debe ser más o menos y le cambié esta polaridad, no supe cómo se lo cambié. Seleccione la batería. Sí, señor, pero no me... espere. Selecciono batería, ahí. Listo. Arriba. Sí, ahí arriba. Ahí usted le Está. puede cambiar. Ah, chample. Ahí se cambia. Epa. Ah, listo.
Pero Listo, ahí ya le aquí quedó el es- montaje. Listo. Sí, pero sí, es Inicie que la no me... simulación y miramos, verificamos que le dé los valores. Epa. Listo, ahí ya quedó Obviamente, Pero pues bueno, esta no es la bueno tarea, ese saber. es el ejemplo, ¿no? Tiene que ir Ajá. a cambiar estos valores y cambiar la configuración de las baterías, porque acá tenemos una de 12 y en el ejercicio me dice una de 24. Entonces, ¿qué va a hacer para ponerle 24 voltios? Sería 9, 18 y 27. No, tocaría coger 2 de estas grandes y 2 de las pequeñas. Esa es una 6. configuración. Hay más opciones. Listo. Podría poner 8 pequeñas. 8 pequeñas o una de 2. Entonces, O colocar la exactamente. fuente de alimentación. No, vamos a hacerlo con las baterías. Para Listo, explicar el profe. tema de la conexión en serie de las baterías. Listo, profe, le doy la pantalla. Listo, gracias. A usted, Gracias por profe. Muchas compartir ahí. gracias. A usted, profe, porque sácame la duda. Pero es bueno porque ya sé que si de pronto en algún momento necesito cambiar la polaridad con las otras, se puede hacer. Exactamente. Es que este programa es muy intuitivo, muy para cacharrear, muy para nosotros que estamos en el ámbito del aprendizaje, es muy didáctica. Entonces la idea es que jueguen con eso. Como pueden ver, hay condensadores, hay transistores. Como algunos de ustedes pues ya estudiaron electricidad, pues vayan y refuercen con eso. No esperen que alguien venga a poner ejercicios, sino ustedes mismos propongan ejercicios. Obviamente el tema del tiempo pues es valioso. No todos tenemos tiempo para ponernos a esto, pero pues si hay la curiosidad, sí hay que hacer el sacrificio y el esfuerzo. Listo, entonces como les decía, ya la mayoría me entregó la primera tarea, a los que no entregaron ya se le acumularon 2 tareas. Entonces pilas con eso. Como pueden ver, algo muy sencillo, cuestión de 1 hora, dedicarle 1 horita a eso. Entonces, por ejemplo, ustedes mañana pueden decir en este mismo horario, bueno, yo quiero hacer la tarea hoy y empiezan a hacerla, les surge alguna duda, entonces para eso está el grupo, ustedes me escriben, me dicen, vea, hice esto, tengo una duda en esto. Entonces yo les retroalimento de una vez para que no se vayan colgando. Esa es la idea del grupo. La idea del grupo es para eso y no tanto para sacar excusas de que no puedo venir, de que es cita médica, de que lo otro no. La idea del grupo es retroalimentar este conocimiento que estamos adquiriendo acá o refrescando. ¿Listo? Entonces creo que hoy la sesión fue bastante nutritiva. Participamos, aclaramos dudas. Los que pronto no tuvieron la posibilidad de hacer esto así de una vez, entonces, y tienen alguna cosa, entonces van y revisan la grabación. Yo ahorita apenas terminemos, trato de subir lo más rápido posible para que no se cuelgue. Sí, Freddy. Qué pena, profe. Lo Señor. que pasa es que no he podido hacer la conexión de los multímetros de la parte de arriba. ¿Cómo lo hago para hacer la conexión? Eso se hace en paralelo. Ok, Entonces ya le comparto nuevamente la pantalla. qué pena. Listo. Ahí la está viendo, sí. Sí, señor. Listo, entonces tenemos acá. Entonces, lo que le pide el ejercicio es mida corriente. Entonces, para medir Sí, corriente pongo abro el circuito y con el de abajo estoy midiendo la corriente. sí, sí, Y, sí, y sí. aparte de eso me dice mida tensión en cada una de las resistencias. La tensión se mide, como vimos ahí en la teoría, en paralelo. ¿Ve? Todavía pues no hemos visto el concepto de paralelo, pero es muy intuitivo. ¿Ve? Es simplemente tomar esto. No voy a abrir el circuito, sino lo conecto a las puntas de la resistencia. ¿Ve? Y lo pongo en función de tensión. Vean, no lo pongo en corriente, sino en tensión. Todos Ah, los ya, ya. multímetros, todos los de arriba van a ir en función de tensión. Vean. Tensión, Ok, tensión y tensión. ok. Bueno, sí, ya, o sea, ya me aclaró esa duda que tenía ahí. Pero ¿cómo hago para hacer la conexión del multímetro? O sea, de uno
al que al... Voy a detener acá y lo voy a hacer. Entonces Exacto, voy a sí, quitar más o estos menos por ahí. cables de acá. Voy a quitar uno solamente. Sí, Entonces ahí señor. ya tengo. Entonces introduzco el multímetro que está acá en la a mano derecha. Sí, yo ya Usted lo le da tengo, acá yo en lo tengo. componentes, donde dice básico, y pone el multímetro. Lo introduce. Sí, yo ya Listo, ahí lo... ya lo tiene. Este tiene dos terminales, una positiva y una negativa. La positiva va a ir al positivo. Acá vea, positivo. Y la negativa va a ir acá, al negativo. Yo los puse así para que no se cruzaran los cables. Lo puse para que me diera negativo, no importa. Se puede hacer eso. Acá ya me va a dar positivo. Vea. 1.96 voltios es lo que es lo que la caída de tensión en la primera resistencia. En la segunda hay una caída de 3.9 y en la última de 5.9, 5.89. Redondeo esto. Esta la redondeo a 6, esta a 4 y esta a 2. Sumo eso y me da los 12 que se están consumiendo en la fuente. Es eso. Ah, ok, ok. Ya entendí. Listo. Es sencillo. Es bastante intuitivo. No tiene así un mayor complique. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Jorge, Profe, yo tengo una pregunta. Ahí está señor. diciendo que para medir la tensión, no importa que ponga cruzados ahí para medir la tensión. O No, no sea, importa. digamos, no altera, digamos, en la carga, sería positiva o negativa ahí. No, señor. No, no importa. Lo que importa es el valor. Acá, por ejemplo, lo conecté correctamente, que es negativo al negativo y positivo al positivo. Acá hice lo contrario. Positivo, negativo al positivo y positivo al negativo. Ah, ¿Por qué hice no, eso? Para no cruzar acá los cables. mm, listo, profe. No, si lo decía es porque en esta que acaba de hacer nos dio positivo y en la pasada nos dio negativo. Ok. Esa era mi pregunta. Sí, sí, sí. Digamos acá, para no cruzar los cables, podría ser también esto. Entonces, cada cabeza es un mundo. Lo importante es que lleguemos a la misma respuesta. Lo podría poner por acá para no cruzar los cables. No, me da lo mismo. No, me da acá lo mismo. No, es que este no me da la posibilidad de voltearlo, entonces me tocaría así. Ahora sí. Entonces lo pondría acá y el otro acá. Para que no queden los cables cruzados. Le doy acá a iniciar y me da el 1.96, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Entonces usted puede ponerlo como más crear conveniente. Hay gente con mucha capacidad de análisis que dice, no, yo voy a poner esto así porque así está bien, pero con argumentos, ¿no? No poner por poner. Sí, Edgar. Señor instructor, buenas noches. Una Buenas noches, preguntita es señor. para cómo uno guarda el circuito ahí en el programa. Ah, ok, buena pregunta. Ese se guarda ahí automáticamente. Yo simplemente Ah, cuando vaya a crear otro, ahí ya le queda guardado. Se le da ahí detener y ahí ya queda guardada la simulación. Cuando vaya a cerrar, él se guarda automáticamente. Listos, muchas gracias. Listo, bien. Gracias por la pregunta. Sí, Oscar. Lo escuchamos, Oscar. Oscar Manuel. Ya, ok, profe, buenas noches. ¿Cómo Buenas me le va? noches. Bien, sí, señor, Profe, gracias. lo que pasa es que llego un poquito tarde a la clase. La parte del voltímetro en la parte de arriba, los valores que usted le da, supongamos, ya yo lo monté, pero creo que me hace falta algo. No sé si le comparte rapidez pantalla. Sí, 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 compártala rápido ahí. Un Pero entonces ya segundito. le doy pantalla. Listo. Se coloca. Ahí donde está la flecha hacia arriba.
que es un cuadrito. Aquí profe, los valores de acá, tendría que ingresarle un valor a cada resistencia. Sí, claro. Una es de 100, una de 200 y la otra de 300. Ah, ok. Entonces, cuando lo coloco en el simulador, me debe salir los valores. Si usted le da ahí clic encima de la resistencia y se le abre un cuadro azul en la parte superior derecha para que usted le varíe ese valor. Ah, ok, en esta parte de acá. Eso, ahí. Entonces ahí usted le da 100 para la primera resistencia, para la segunda 200 y para la tercera 300. Ah, listo, profe. Sí, faltaba simplemente eso. Muchas gracias. Listo. Y tiene que tener en cuenta qué es lo que va a medir. Entonces, los de arriba los configura en tensión y el de abajo en amperios. Ok, sí, eso ya lo tengo claro. Listo, bien. Ok, muchas gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Listo, voy a llamar lista rápido antes de que se me vaya terminando acá la llamada. Y si tienen alguna pregunta, pues me dicen. Álvaro Cortés. Buenas noches, presente. Buenas noches. Listo, gracias Álvaro. Camilo Javier. Sí, buenas noches. Buenas noches, gracias. Carlos Javier Espinosa. Sí, señor, presente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias. Carlos Mario Gómez. Buenas noches, profe. Buenas noches. Dani Mauricio. Presente, profe. Listo, gracias. Edgar Steed. Presente, profe. Listo, gracias. Edgar Leonardo. Fabio Rodríguez. Edgar Leonardo vino. Presente, profe. Fabio Rodríguez. Presente, profe. Listo. 6-7. Listo, bien. Freddy Giovanni. Presente, profe. Listo, bien, gracias. Harold William. Presente, profe. Listo, gracias. Jorge Eliezer. Presente, profe. Gracias. José Miguel Rodríguez. Presente, profe. Bueno, acá estoy. Creo Pura que agua. estoy llamando a los que llamé la vez pasada, entonces voy a llamar otra vez acá, de pronto que no. Daniel Isidro vino. Daniel Isidro. David Santiago Pérez. Los que ya llamé, por favor, apaguen el micrófono para que no hagamos interferencia ahí. Eddie Santiago. Esteban de Jesús. Iván Armando. Jefferson Steven. Jesús Jair. José Camilo Soriano. Jesús Yair, ese ya no vuelve, profe. Ok, listo, gracias. José Camilo. Juan Esteban Chacón. Presente, profe, Juan Chacón. Listo, gracias. Julio César Cañón. Presente, profesor. Listo, gracias. Kevin Arnulfo. Keiner de Jesús. Luis Adrián. Profe, presente, muchas gracias. Listo, con gusto. Luis Alirio. Aquí estoy. Gracias. Listo, gracias. Luis Arsenio. Ve por qué se dejan los micrófonos abiertos. ¿Acabó? Voy a silenciarlos para que no hagamos ruido ahí. Listo, Luis Daniel Bolaños. Buenas noches, profe, presente. Listo, gracias. Luis Eduardo Guzmán. Manuel María Lazo. Presente, profe. Listo, gracias. Mauricio Contreras. Presente, profe. Gracias. Mauricio Méndez. Presente, profesor. Listo, gracias. Milton Leinit. Nicolás Marulanda. Presente, profe. Listo, gracias. Omar Alejandro. Presente, profesor. Gracias. Omar Yesid. Presente, profe.
Gracias. Oscar Fernando. Oscar Javier. Oscar Fernández ¿está? Lunes. Oscar Manuel. Osvaldo Alexis. Presente, profe, muchas gracias. Listo, gracias a usted. Rafael Alexander. Presente, profesor, muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Raúl Julio. Richard Hermir. Wilmar Hernán. Don Manuel, apague el micrófono, que le escucha el perro. José David. Presente, Wilmar profe. Hernán. José David, sí. Listo. Profe, Oscar Beltrán, no escuché cuando me pronuncié. Oscar Manuel Beltrán, listo. Ahí le pongo la asistencia. Listo, entonces nos vemos el martes. Listo, profe, gracias. Entonces Buenas noches. aprovechen el fin de semana. Listo, profe, para gracias, buenas descansar. noches. Profe, a mí Y para- tampoco, no me llamo a trabajar lista. también. Buenas noches. tampoco, Buenas profe. noches, gracias por la asistencia. Profe, Quedo no atento me ahí llamo a lista. a las dudas. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, no me llamo en listado. ¿Me repite su nombre, por favor? Wilmar Castro. Profe, a mí tampoco. Wilmar Castro. Listo, ahí le pongo la asistencia. Gracias, Profe, buenas profe. noches. A mí tampoco. Profe, a mí me confirmó la asistencia, David Olaya. David Olaya.